Como el francés Jean Bouin, pionero del atletismo, el deportista de principios de siglo se enfrenta a una contradicción. Debe imponerse un entrenamiento riguroso para triunfar, pero las instalaciones son precarias y el material primitivo. Algunas pruebas pronto caerán en desuso, como el salto de altura sin impulso o el lanzamiento de ladrillo como pesa. El problema es que el deporte, por duro que sea, se considera una diversión reservada a aquellos que disponen de tiempo de ocio. Pero todo eso cambia en los años 20. Las carreras campo-través celebradas en París atraen cada vez a más gente, sobre todo desde que el cine las capta con sus cámaras. El atletismo, que ya era popular, se vuelve proletario, hasta el punto que el movimiento obrero lo aprovecha para crear sus propias asociaciones. Desde los torneos de la Edad Media, la noción de deporte había desaparecido del continente europeo, salvo en el ejército. Ahora vuelve a estar vigente. Y el estadio cuenta ya con sus ídolos. El finlandés Paavo Nurmi domina la carrera de fondo de los años 20 con 31 récords del mundo y 9 medallas de oro. Es el primer atleta en consagrarse a su disciplina. Pero las autoridades olímpicas no pueden admitir que un deportista viva de sus hazañas. Paavo Nurmi, que reconoce haber cobrado dinero, será vetado de los Juegos en 1932. Jules Ladumec es objeto de la misma injusticia. Siendo el mejor del mundo en todas las distancias, de los 1000 a los 2000 metros, es excluido de por vida de toda competición a los 25 años. El 10 de noviembre de 1935 corre solo ante 300.000 parisinos deseosos de admirar su legendaria zancada. Para los aristócratas en el poder en los comités olímpicos, el deportista debe costear solo sus necesidades. Dicho de otro modo, debe disponer de una fortuna personal. Es mucho pedir a Jules Ladumec, hijo de descargador de muelle y huérfano. Las Olimpiadas se remontan aún más en la tradición. Los Juegos antiguos se inauguraban con la llama de una antorcha encendida por los rayos del sol de Olimpia. El rito será recuperado en los Juegos Olímpicos de 1936. 3.000 deportistas de 7 países se relevan para llevar la llama desde Grecia hasta su destino final, Berlín. Alemania debía albergar ya los Juegos Olímpicos de 1916, anulados por la guerra. Vuelve a seleccionarse 20 años más tarde, pero entretanto su régimen ha cambiado. Hitler ha entendido el gran provecho que su propaganda puede obtener de ese acontecimiento de cada vez mayores dimensiones y al que él confiere un carácter todavía más colosal. El estadio de 100.000 plazas es uno de los mayores del mundo. Verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Por más que los cabecillas nazis hayan disimulado durante algún tiempo sus consignas más repulsivas, están decididos a demostrar mediante el deporte la superioridad de la raza aria. Se llevarán una decepción. El estadio de Berlín tendrá su dios, y desde luego no el que ellos esperaban. Nacido en 1913 en Alabama, Jesse Owens estudió en Ohio, donde llamó la atención de su entrenador. A los 22 años, establece en 10 segundos y 2 décimas el récord mundial de los 100 metros, que se mantendrá durante un cuarto de siglo. ¿Cómo se llega a ser el hombre más rápido del planeta? La receta del campeón es sencilla. I never trained an hour in my life. I never trained no more than 50 minutes a day. But in that 50 minutes, you put everything that you had into it to get the most out of it.
during that particular time. El equipo estadounidense presentado en Berlín recogerá, gracias a él, una cosecha increíble. Jesse Owens gana primero la medalla de oro de los 100 metros, cubiertos tras 47 formidables zancadas. Es el inicio de toda una serie de triunfos. 2 días después, Owens se clasifica para la final de los 200 metros. De nuevo, 2 negros superan claramente a todos los demás corredores. Y Jesse Owens bate el récord olímpico en 20 segundos y 7 décimas. En el salto de longitud, Hitler y su sicario Göring confían en la victoria del alemán Lutz Long. Al cabo de 6 intentos y de una reñida competición, gana Jesse Owens con un salto de 8 metros 6 centímetros. La prueba de relevos de 4 por 100 metros es el golpe de gracia de esa semana mágica. Owens, que sale el primero por el carril número 4, asegura desde el principio una cómoda ventaja al equipo norteamericano que se hace con el oro en 39 segundos y 8 décimas. Un nuevo récord del mundo que permanecerá inigualado durante 20 años. Ese hermoso ejemplo de colaboración interracial no es del agrado de Hitler. El dictador tuvo que renunciar desde el principio de los Juegos a felicitar a los vencedores, lo cual le dispensa de tener que saludar al tetracampeón negro, y para Owens es mejor así. In fact, I didn't know anything about Hitler before I got there, because communications today were not as modern then as they are today. So therefore, I learned a lot about him after, the Olympics were over. But no, we get back to the premise. I didn't shake hands with him and didn't care. El recibimiento reservado en los Estados Unidos al campeón a su regreso de Berlín es a la medida de sus hazañas. Nueva York le aclama como a un jefe de Estado, aun cuando la discriminación racial sigue siendo la regla en su país. Para los negros, la gloria mundial conquistada por el que fuera recolector de algodón en los campos de Alabama simboliza lo que será el deporte a lo largo del siglo para los desheredados de la tierra, un instrumento único de promoción social. El campeón decide enseguida profesionalizarse, enfrentándose en varios concursos a los más variados adversarios, incluso a un caballo. Aquello dista mucho del espíritu olímpico, pero Owens estaba harto de ser explotado por unos dirigentes supuestamente desinteresados que le obligan a exhibirse por todo el mundo para llenarse los bolsillos. Como Nurmi y la Dumec, Jesse Owens es excluido de las competiciones. El campeón, envejecido, se entrega a sus hermanos de color, entrenando a los chicos más desfavorecidos de las escuelas de Norteamérica. Jesse Owens recibirá poco antes de su muerte, en 1980, 2 condecoraciones que parecen haber sido creadas para él, la de la libertad y la de la leyenda viva. Su último mensaje es un himno al espíritu deportivo. You see, a lot of people put a great deal of stress upon the fact that how many medals a country wins and how often that flag flies above the flagpole. That's great. But I'm interested in that youngster that won it. I'm interested in how much has he learned, and that satisfaction of what he has gone through to be able to achieve on that day a goal that he had set for himself in life. El deporte y el feminismo no hacen buenas migas. Las mujeres estaban excluidas de los Juegos antiguos, incluso como espectadoras, y Pierre de Coubertin, el creador de los Juegos Olímpicos modernos, no desea lo que él llama una olimpiada hembra. Además, se teme que el deporte perjudique la maternidad. El patinaje constituye una excepción, pero no pasa de ser una adorable diversión.
En las demás ocasiones, si se dan, las competiciones femeninas no son más que el pretexto de bufonadas sexistas. Pero todo eso está a punto de cambiar. El tenis femenino, hasta entonces asimismo una simple diversión, se convierte en los años 20 en un deporte en toda regla con Suzanne Lenglen, campeona del mundo a los 15 años, 2 veces campeona olímpica, triunfadora 5 años seguidos en Wimbledon. La imbatible sirve y resta como un hombre. Suzanne Lenglen es también la primera diva del deporte, mediática precursora, ídolo femenino en los años locos, es una de las primeras mujeres libres del siglo. Entre los hombres, el gran estadounidense Bill Tilden es destronado por los famosos mosqueteros franceses, entre ellos Jean Bogotá, llamado el Vasco Saltador. El cuarteto formado por Bogotá, Lacoste, Brugnon y Cochet gana todas las Copas Davis de 1927 a 1932. Su éxito es tal que en 1928 se construye especialmente para ellos en París el estadio de Roland Garros, objeto de todas las curiosidades. A semejanza del frontón, del que es heredero, el tenis sigue reservado a una élite. Solo en el último cuarto de siglo llegará a ser un deporte de masas. Todo lo contrario ocurre con el ciclismo, objeto de competiciones cada vez más populares desde principios de siglo. Y el Tour de Francia, creado en 1903, alcanza enseguida un enorme éxito. El deporte de los pobres es también el de los más despiertos. Los corredores de los primeros Tours de Francia carecen de apoyo técnico, tienen que reparar su máquina y pernoctar como pueden. Algunos pícaros toman incluso atajos para ganar tiempo. Eso si no se suben al tren. La dureza de la prueba no es para menos. Las etapas suelen ser de 400 kilómetros y pueden llegar a durar hasta 16 horas. Las bicicletas pesan 20 kilos o más y carecen todavía de piñones. Los pinchazos son innumerables. La carrera tiene también sus buenos momentos. Las flores para el héroe, la entrada triunfal a los velódromos, el sprint y el beso al vencedor. Incluso existe lugar a veces para un momento de solaz al margen del pelotón. La ayuda de los aficionados es a menudo intempestiva y siempre desordenada. Los trenes, muy frecuentes en las carreteras secundarias por las que pasa el Tour, provocan otros imprevistos. Eso suele dar ocasión a una buena confusión en la que se pueden perder o ganar minutos preciosos. El habituallamiento es una etapa dentro de la etapa. El régimen alimentario del deportista todavía no está muy estudiado y tampoco se es muy exigente con la bebida. En un siglo de Tour de Francia, los itinerarios han cambiado año tras año, pero ninguno ha faltado a la gran cita de la montaña, calvario de los forzados de los pedales y prueba suprema que determina a los reyes de la carretera. Ahí se consagrará el mayor corredor de todos los tiempos. Nacido en 1919 en un pueblecito del Piamonte, hijo de labriegos, Fausto Coppi entra a trabajar a los 13 años de recadero y ejercita sus músculos con la bicicleta de su hermano. A los 23 años sustenta ya el récord del mundo de la hora. Recién acabada la guerra, el ciclismo es dominado por Gino Bartali, el único corredor ganador del Tour de Francia en un intervalo de 10 años. El duelo entre ambos campeones, el místico Bartali y el taciturno Coppi, apasiona y divide Italia. Fausto Coppi está hecho para la bicicleta.
En cuanto se monta en la bicicleta, su cuerpo, más bien enclenque, y sus desmesuradas piernas ponen en marcha una mecánica perfecta que hace las delicias de los tifosi. Tras vestir 5 veces el maillot rosa del Giro, alcanza la cima de su gloria. Su primer Tour de Francia, en 1949, empezó con una caída, y Coppi, con media hora de retraso, es considerado perdedor. Eso es que no conocen al campeonísimo, que escala los Alpes con Bartali, el rival convertido en cómplice, al que no tarda en adelantar, ganando la prueba. Las asombrosas condiciones del campeón, su rostro inalterable por el esfuerzo, esconden una preparación minuciosa y un gran entendimiento de la carrera. Fausto Coppi elige solo el lugar y el momento exactos en que llevará a cabo su fulminante ataque, tras el cual ese corredor total, invencible en todos los terrenos, avanza inexorablemente. Nada le gusta tanto como las llegadas en solitario, lejos del común de los mortales. Un adversario, habiendo llegado segundo a mucha distancia de él, llegará a decir: «He ganado yo, porque Coppi está fuera de concurso». Pero su mayor victoria es la de su hermano Serse en el París-Roubaix. Su muerte accidental en 1951 será el primer drama de su vida. Su apoteosis se produce en el Tour de Francia de 1952 con el ídolo Jean Robic, vencedor ya de la ronda francesa y excelente escalador. Fausto Coppi se lo traga vivo en la etapa del Alpe d'Huez. No contento con lograr el maillot amarillo, Coppi repite al día siguiente dejando a todo el mundo de una pieza en el Galibier. Se adelanta 2 puertos más y llega a Sestriers con la increíble ventaja de 7 minutos. Gana el Tour por un margen de más de media hora sobre el segundo. Un año después, Fausto Coppi asiste al Tour como espectador. Se reserva para el Campeonato del Mundo en carretera, disputado varias semanas después. De nuevo levanta el vuelo hacia una victoria en solitario con 6 minutos de ventaja sobre todos los grandes del momento, una nueva demostración de su superioridad absoluta. El dios del ciclismo es también un hombre, y la Italia de los años 50 no puede tolerar que haya abandonado el domicilio conyugal para rehacer su vida con otra mujer, Giulia. Los 2 amantes son condenados por la justicia y la prensa y el Papa contribuyen al escándalo. Faustino, nacido en 1955, esperará más de 20 años para poder llevar el apellido de su padre. Y además una serie de accidentes y enfermedades arrojan dudas sobre su carrera. No, la malattia non ho avuto paura e nemmeno di dover abbandonare l'attività ciclistica perché insomma, i professori mi hanno assicurato che sarei guarito bene e quindi avrei potuto riprendere abbastanza presto. De hecho, Fausto Coppi no puede vivir sin las carreras y nunca colgará la bicicleta. Más sensible a la amistad que a la gloria, el campeón fue siempre muy frágil tras su aparente fortaleza, torpe e incluso triste entre tantos vivas y aplausos. A finales de 1959, de regreso de una carrera en África con una malaria mal curada, muere a los 40 años. Fausto Coppi permanecerá siempre en la leyenda. Los deportes de pelota exigen equipos compactos como un clan, verdaderas tribus entregadas a los más extraños ritos, como los All Blacks de Nueva Zelanda. El rugby fue inventado en el siglo XIX en el colegio inglés del mismo nombre. Se extendió por Escocia, el país de Gales e Irlanda, para llegar luego a las regiones del mediodía francés. Los encuentros regulares organizados entre los mejores equipos con el nombre de Torneo de las 5 Naciones lo proyectaron a escala internacional a partir de 1910. Las reglas son complicadas. El número de jugadores, 13 o 15, sigue siendo tema de controversia. En cualquier caso, el objetivo es el intento, resultado de un encarnizado combate y de una carrera desenfrenada de lado a lado del terreno de juego.
El rugby es el más armonioso de los deportes de contacto. El balón oval no está hecho para rodar, sino para pasárselo. Se lleva pegado al cuerpo y vuela de mano en mano según una sabia coreografía. Tras su aparente violencia, este deporte de caballeros, inventado por la élite de la sociedad británica, es un modelo de juego de equipo, una danza majestuosa y sensual ejecutada alrededor de un balón. El baloncesto es todo lo contrario. Los jugadores deben evitar el contacto y solo pueden tocar la pelota botándola. Con los Harlem Globetrotters, ese deporte de campus universitario surgido en las escuelas religiosas norteamericanas, que además puede practicarse en la misma acera, se convertirá en un espectáculo de masas por cuyos ídolos se pagan fichajes astronómicos. Pero nada puede destronar al fútbol, el decano y el rey de los deportes de equipo al aire libre. Quizá porque sus reglas son de lo más simple. Los jugadores, a excepción del portero, no pueden tocar la pelota con las manos. Además, el profesionalismo enseguida le fue reconocido. El futbolista puede hacerse rico e incluso muy rico. De repente, el que fuera un deporte de élite, surgido asimismo en las universidades británicas, interesa a todas las clases sociales, alcanzando a lo largo del siglo momentos históricos. En 1953, la victoria de Hungría sobre Inglaterra por 6-3 en Wembley es una bomba. Nunca antes Gran Bretaña, cuna de este deporte, había sido vencida en su santuario. Es el principio de una nueva era. Poco después, Hungría derrota también a Brasil, la otra gran meca del fútbol, donde la pelota de cuero hace soñar a todo un pueblo. Brasil espera entonces a su Mesías, el futbolista de los pies de oro. Como cualquier menino da Rúa, Edson Orantes do Nascimento, nacido en 1940 en la región de Sao Paulo, empezó a jugar a fútbol descalzo, ganándose la vida como limpiabotas. A los 16 años entra en el equipo de Santos, del que enseguida se convierte en capitán con el nombre de Pelé, porque tiene todo lo necesario para ser un gran futbolista, piernas y cabeza. Gracias a él, Brasil conquista su primera Copa del Mundo en 1958 contra Suecia. Pelé, que todavía cuenta con 18 años, marca 2 goles por sí solo. El equipo brasileño rebosa de júbilo, obteniendo un resultado final de 5-2. Años después, Pelé echará de menos esos tiempos felices en que el fútbol era ofensivo y original. Porque o futebol é bonito quando é feito de gols, o futebol é bonito quando é para frente, quando é espetáculo. Futebol apenas defensivo, eu não gosto. E acredito que a seleção brasileira, mesmo depois que eu parar, não vai adotar apenas esse futebol defensivo. Pode jogar, é claro, um pouco na defesa, mas saindo para atacar também. La década de los 60 depara al joven prodigio una retahíla casi ininterrumpida de triunfos. Frente a los mejores equipos, el mítico número 10 brasileño asombra al mundo entero por sus hábiles amagos y regateos y la perfección de sus pases y tiros a puerta.
El 19 de noviembre de 1969, el Estadio Maracaná de Río de Janeiro es un delirio. 200.000 hinchas esperan el gol número 1000 de Pelé, una cifra jamás alcanzada antes por ningún jugador en partidos oficiales. El árbitro señala penalti y Pelé no falta a su compromiso con la historia. A lo largo de su fenomenal carrera, el crack brasileño marcará otros 283 goles y se creará para siempre un idilio entre él y su pueblo. No Brasil, você sabe que o esporte preferido é o futebol. Então há muita facilidade para aparecer jogadores. São 80 milhões quase de habitantes que gostam de futebol e jogam futebol. Então, um esporte praticamente fácil e barato como é o futebol, poderão surgir outros jogadores e eu espero que apareça muitos jogadores igual com a sorte que eu tive aqui no Brasil para dar mais alegrias e mais vitórias ao futebol brasileiro. En 1970, en México, en la final del Mundial contra Italia, el campeón está en la cumbre de su carrera. 12 años después de su primer éxito en el supremo torneo, Pelé no es tan solo un mago que hace lo que quiere con la pelota, sino que es el estratega que controla todo el terreno con la precisión de un jugador de ajedrez y el genio de la táctica capaz de detectar al instante los fallos en el dispositivo contrario. Es el ojo y el alma de sus compañeros a los que adivina instintivamente la mejor posición. Pelé no persigue solo meter goles, logra que puntúen los demás gracias a sus mágicos pases. El resultado es un resultado inapelable, 4-1, festejado en Río como una fiesta nacional. Brasil gana la Copa del Mundo por tercera vez, una hazaña nunca alcanzada por ningún otro país desde la creación del trofeo 40 años antes. Y Pelé ha sido en cada ocasión el artífice del triunfo. A los 30 años es el rey de Brasil y del fútbol. Eu acho que a coisa mais importante que eu ganhei no futebol foi o conhecimento de povos. Essa, acredito que foi a maior relíquia que eu guardei do futebol. O ambiente, as amizades que eu fiz com povos estrangeiros, com pessoas desconhecidas que talvez uma pessoa comum não tenha assim a felicidade ou a facilidade de chegar até onde eu cheguei através do futebol. Al cabo de sus 3 años en el Club Cosmos de Nueva York, Pelé se convertirá en hombre de negocios y luego en ministro sin apartarse nunca de la calurosa fraternidad del estadio. La historia del fútbol quedará para siempre dividida en 2 periodos, antes y después de Pelé. El boxeo es el deporte más antiguo del mundo. Homero y Virgilio fueron sus primeros cronistas. Resucitado por los ingleses en el siglo XVII, desembarca a principios del XX en el continente europeo con un reglamento estricto. Los púgiles deben llevar guantes y golpear solo por encima de la cintura. En resumen, el boxeo todavía es al principio un deporte de caballeros y para caballeros. No ocurre lo mismo en Estados Unidos, donde los grandes combates atraen ya a un público ingente. El boxeo norteamericano es desde el principio un negocio floreciente. Sus ídolos son los deportistas mejor pagados del mundo. Joe Louis firma el mayor de los contratos. Conocido en el mundo entero como el Bombardero Negro, es la estrella de los pesos pesados. En 1937 pone fin a 20 años de dominación blanca en dicho deporte. Una fauna más o menos sospechosa gravita alrededor de los campeonatos. Los managers, a menudo mafiosos y racistas, jefes de muchas federaciones contrarias, no dudan en amañar más de una pelea. Ritos solemnes, destinados a condicionar la opinión pública y a incrementar la presión, preceden a los grandes combates. La posguerra está dominada por el blanco Rocky Marciano. Ese hijo de inmigrante italiano es un prodigio de la naturaleza y es el único boxeador imbatido en los 49 combates que ha disputado.
campeón del mundo en todas las categorías en 1952, tendrá la sensatez de tirar la toalla a tiempo. Al otro lado del Atlántico, el héroe legendario se llama Marcel Cerdan. Campeón de Europa de los pesos medios en 1939, no podrá desarrollar todo su talento hasta después de la guerra. Cerdan es el más afable de los hombres en la calle, pero feroz sobre el cuadrilátero, donde sus terribles ganchos hacen estragos. El francés conquista el título mundial de los pesos medios contra el estadounidense Tony Zale en 1948. Machaca a golpes a su adversario, derrotado por KO técnico en el 12º asalto. Si Marcel Cerdan no hubiera muerto prematuramente en un accidente de aviación, probablemente se habría enfrentado a Ray Sugar Robinson. Ese magnífico peso medio, tan rápido esquivando golpes como atacando, es famoso por sus fulminantes ganchos. Ray Sugar Robinson, tras 3 vueltas al ring, realizará la carrera más larga de la historia. Su estilo, elegante y poderoso, le convierte en el mejor boxeador del siglo. Después de él, solo uno le superará. Cassius Clay cuenta solo 18 años cuando obtiene la medalla de oro de los pesos semipesados en los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma. Siempre en 1960 gana en Nueva York la afamada competición de los guantes de oro que consagra a las mejores esperanzas americanas. Sorprende a todo el mundo con un estilo excepcionalmente vivo y rápido al servicio de una potencia de golpe temible. Incluso fuera del ring, Cassius Clay no perdona a nadie, y menos aún a su adversario Sonny Liston. I'm the resurrected, the savior of the whole game. Every day I'm in the newspapers. You get tired of reading about me. All magazines, everything. I'm a big man. How about this villain role? You're getting to be the villain, and Liston is getting to be the good guy. First Liston was the villain, and didn't nobody like Liston. Liston was a thug. Liston was a gangster. Liston was this. Liston was that. Everybody wants to see Liston beat, and now all of a sudden Liston is the savior. You know, I guess... That's the way I like it. That makes me rumble. Don't we rumble? Float like a butterfly and sting like a bee. Ah, rumble, young man, rumble. Hey! That's what we're going to do. We're going to rumble. Ese truculento campeón no se conforma con derrotar a Liston por 2 veces, sino que se atreve a anunciar antes del combate en cuántos asaltos le vencerá. Para él, la presión psicológica forma parte del entrenamiento. Cassius Clay es también un protagonista comprometido de su tiempo. Contrario a la guerra de Vietnam, se niega a entrar en el ejército, lo que le vale una condena judicial y el desposeimiento de sus títulos en 1967. Anteriormente, ingresó en el movimiento de musulmanes negros tomando el nombre de Muhammad Ali. Muhammad Ali are 2 names of God. Muhammad means one who's worthy of praises and one who's praiseworthy. And Ali means the Most High. These are 2 attributes of the Supreme Being himself, an honorable name that's recognized all over the world, and a name that will never die, and it's 2 names of God. And clay was only dirt with no ingredients, and I never was clay, but now I have a name that represents something. En los 10 combates victoriosos que libra en la década de los 60 para defender su título, Muhammad Ali demuestra ser un boxeador inimitable e inclasificable. Da vueltas alrededor de su adversario para observarlo mejor, dispuesto en todo momento a cambiar de estilo y de juego en función de sus reacciones. Si hace falta, encaja, pero ese maestro esquivando golpes obliga al adversario a dar puñetazos al vacío que agotan sus fuerzas, desgastando a la vez su vigilancia. El contraataque es igualmente eficaz.
Su juego de piernas, excepcional en un peso pesado, heredado quizá de su padre, que era bailarín, le permite aprovechar la totalidad del espacio y empujar al adversario contra las cuerdas en el lugar elegido. Ese virtuosismo permitirá a Mohamed Ali volver al primer plano deportivo tras un largo periodo de inactividad forzada, logrando por 2 veces más el título mundial. Al final de uno de sus últimos combates sigue tan locuaz como siempre. I don't give it all to you. I just give some of it to you through the press. See, a wise man can act a fool, but a fool cannot act wise. Cuando Mohamed Ali aviva la llama olímpica en Atlanta en 1996, está aquejado de Parkinson. Al final de los Juegos, se le hace entrega de una medalla de honor, reconciliándose con el olimpismo, 36 años después de la medalla obtenida en Roma, que el joven Cassius Clay tiró al río para protestar contra el orden blanco. Sin renunciar a sus convicciones, el eterno rebelde está en paz con el mundo. El primer corredor de maratón, el que anunció a los griegos la victoria sobre los persas, murió de agotamiento a su llegada a Atenas. En Londres, en 1948, el belga Etienne Guely entra el primero en el estadio tras haber recorrido toda la carrera, pero está al borde del agotamiento y acabará en tercer lugar. La hazaña no consiste tan solo en hacer un esfuerzo, sino en esforzarse más allá del esfuerzo. El campeón debe echar mano de sus últimos recursos para superarse. El mejor ejemplo de ello se dio en la final de los 5.000 metros en las Olimpiadas de Helsinki en 1952. El checo Emil Zatopek es adelantado en la última vuelta por el alemán Scheidt y el inglés Chataway. Pero Zatopek es un campeón fuera de lo común. Se impone un entreno tan duro que la competición, llegó a confesar un día, le parece casi un descanso en comparación. Cuando ya se le da por vencido, atrapa 1 a 1 a sus adversarios, aventajándolos a ambos. Chataway se hunde. Zatopek gana por delante de su amigo, el francés Alain Mimon, que ha adelantado también a todos los demás. En altura, los límites parecen alcanzados por el soviético Valery Brumel, adepto al rodete ventral, hasta que un estadounidense desconocido, Dick Fosbury, inventa en 1968 un método revolucionario que provoca sonrisas al principio, pero acaba ensanchando esos límites. En Pértiga, la fibra de vidrio cambia por completo la técnica del salto, logrando elevarla cerca de 2 metros. Algunos campeones excepcionales destacan, como Víctor Sani, con 4 medallas consecutivas en triple salto. Jack Beamon, en México, logra un salto de longitud de 8,90 metros, rebasando el récord del mundo en más de medio metro. Mark Spitz, en Múnich, consigue 7 medallas de oro y otros tantos récords del mundo. En 1968, en México, Tommy Smith bate el récord del mundo de los 200 metros, haciendo el signo de la victoria 20 metros antes de llegar a la meta. Pero tanto él como su compatriota John Carlos son conscientes de que, más allá de las medallas, subir al podio supone una prestigiosa plataforma para la causa negra. Su gesto escandaliza, pero entra en la historia. 4 años más tarde, el terrorismo hace acto de presencia en los estadios. En Múnich, el secuestro de varios atletas israelíes por un comando palestino termina en matanza. El mundo olímpico está de luto.
Los Juegos antiguos se celebraban durante una tregua de un mes entre las polis griegas. Esa tregua se ha roto desde entonces y los conflictos políticos pesarán durante largos años sobre el deporte. África confirma su enérgica entrada en los estadios en 1964. Su héroe se llama Abebe Bikila, un etíope de 34 años que se diera a conocer 4 años antes ganando su primer maratón. Manteniendo su ritmo, se dejó aventajar por todos los favoritos antes de adelantarlos uno por uno con su zancada de metrónomo. Corre en solitario los últimos 20 kilómetros y llega al estadio con 4 minutos de ventaja, sorprendentemente fresco. Ha recorrido los 42 kilómetros de la mítica carrera en poco menos de 2 horas y 12 minutos, superando en 3 minutos su propio récord del mundo. Pero eso no basta para agotar al tranquilo campesino de Etiopía. Como si no saliera de una maratón, como si estuviera solo en su tierra africana, Bikila se libra a una gimnasia fantástica ante los rostros boquiabiertos de los organizadores y de 80.000 espectadores. El verdadero campeón está siempre solo consigo mismo. Uno de ellos irá todavía más allá, al encuentro de los elementos, de la soledad absoluta. ...1964... La embarcación de 2 palos Pen Duick II... de 13 metros 60 centímetros de eslora... se lanza a la travesía transatlántica en solitario. Su piloto, un bretón desconocido de 33 años... se llama Eric Tabarly... alférez de navío de la Marina francesa. Sobreponiéndose a los temporales, gana la prueba en poco más de 27 días, 6 menos que el récord precedente. Eric Tabarly es el primer sorprendido de la repercusión de su victoria. Moi, je m'attendais à faire cette course dans l'indifférence générale, comme toutes les courses à la voile qu'on avait fait précédemment. Les Français ne s'intéressaient pas du tout à ce genre de choses. Et donc j'étais tout surpris de voir que tout le monde avait embrayé là-dessus et que du jour au lendemain, j'étais devenu très connu. 1973. Eric Tabarly concibe y bota el Pen Duick VI, una embarcación de 2 palos de 22 metros y 32 toneladas, maniobrada por una tripulación de 15 hombres. Los incidentes son frecuentes durante el primer año, sobre todo en la carrera alrededor del mundo. En 1976, Eric Tabarly sustituye él solo a los 15 hombres de la tripulación del Pen Duick VI para la travesía en solitario, en el curso de la cual se enfrenta a 5 tormentas. Como es su costumbre, prescinde de la radio y no se entera hasta su llegada de que ha ganado la prueba por segunda vez. En 1980, Eric Tabarly se embarca en Nueva York en el trimarán Paul Ricard. Quiere batir el récord que lleva de cabeza a todos los grandes navegantes del momento, la travesía del Atlántico de oeste a este, establecido en 1905 por el norteamericano Charlie Barr con su goleta Atlantic.
Charlie Barr mandaba una tripulación de 50 hombres. Tabarly solo llevaba a 3. El Paul Ricard efectúa la travesía en 10 días, 5 horas y 14 minutos, rebajando en 2 jornadas el récord de 1905. ...1998... Eric Tabarly celebra el centenario del primer Penduic, el barco en que aprendió a navegar y que ha venido restaurando durante toda su vida. A bordo de la misma embarcación, la noche del 12 al 13 de junio, desaparece frente a las costas de Gales. Hasta su muerte, el destino de Eric Tabarly habrá estado unido al mar. Durante este fin de siglo, el fabuloso espectáculo deportivo ha sido particularmente ensalzado por el cine, capaz de explorar mejor que nadie los secretos resortes del esfuerzo y la superación. Pero dejemos que hablen las imágenes. La cámara fija con una precisión extraordinaria el instante decisivo de cada gesto, la belleza de los cuerpos y la armonía de los movimientos. La imagen revela también lo que ocurre en el corazón y en la cabeza del atleta. La alegría de la victoria y la angustia de la espera. El estupor incrédulo ante el récord. El orgullo de los hombres y mujeres que han ensanchado los límites de lo posible e inscrito sus nombres en la historia de la humanidad. La cámara pone al desnudo el sufrimiento de los cuerpos y la miseria de los vencidos. La victoria es aún más grandiosa. En una época en que la imagen de su hazaña penetra en miles de millones de hogares, el héroe dirige su saludo al mundo entero. Los dioses del estadio se han convertido en dioses del mundo.